Gloria a Dios. Amén. Amén. Pues vamos a abrir las Biblias, hermanos, en esta tarde en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6 y vamos a estar viendo los versículos 6 a 10. Gálatas capítulo 6, versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe en toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta tarde, gracias te damos por estas enseñanzas. Pedimos que ahora que nos guías, gracias Señor por darnos, Señor, oídos para escuchar, un corazón listo para recibir. Gracias también por unción sobre mis palabras, guíame. Y gracias, Señor, por todo lo que vamos a recibir de tu parte en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. El tema de esta tarde, hermanos, es 4 cosas que debemos recordar. Cuando inicié el estudio, yo vi 3 cosas y pensé, pues voy a seguir el patrón de siempre, ¿verdad? De 3 puntos principales y variando 3, 4 subpuntos, ¿verdad? Pero volviendo a repasar los versículos, yo vi una 4ª cosa. Así, por eso ahora son 4 cosas y son cosas que debemos recordar. Así que vamos a estar repitiendo algunas cosas. Dice que con la repetición se queda mejor grabado, ¿verdad? Dice que a veces con la primera vez pensamos que cantamos todo, pero no es cierto, ¿verdad? Vamos a dar otro repaso Así que aquí estamos ya llegando al final. Después de hoy queda quizás 1 o 2 estudios más. Vamos a ver qué tanto jugo podemos sacar la próxima semana. La próxima semana va a ser muy interesante. Estoy esperando a ver qué sacamos. Pero estamos viendo en estos últimos estudios cosas prácticas desde el capítulo 5. Vimos en la última parte del capítulo 5, vimos acerca de las obras de la carne y los problemas que esas obras provocan en nuestra vida. Vimos del fruto o las manifestaciones del Espíritu Santo. También vimos cosas que debemos evitar: la vanagloria. Debemos evitar irritándonos unos a otros y evitar la codicia entre nosotros. Como explicó el pastor la semana pasada, somos la iglesia los unos a los otros, porque somos familia, somos una unidad, ¿verdad? También vimos la semana pasada acerca de nuestras responsabilidades para los débiles, porque en la familia cada quien tiene su responsabilidad.
Así desde pequeño le estamos enseñando, mira, a ti te corresponde hacer tal y tal cosa. Como a los nietos ya saben que cuando terminen de comer, ya saben dónde dejar los platos, ¿verdad? Porque algunos que los dejamos en la mesa y ahí vamos a jugar. No, sabes que ya sabe que van al fregador allá en la cocina. A veces lo avientan por allá, por lo menos está aprendiendo que hay que llevar y poner todas las cosas en su debido lugar. También vimos la semana pasada que hay que restaurar el que ha caído. Esta restauración habla de volver a un estado original, ¿verdad? Es cuando uno está restaurando un carro. A veces a la gente le gusta comprar carros clásicos. A mí me encantan los carros de los 50, 60 porque yo veo en ellos carácter. Se ve que son muy distintos. Pero a veces uno compra uno que está ya medio chocado y ¿sabes qué? Le vamos a restaurar y se esfuerza para acomodar, cambiar las cosas que no deben estar. Y así también nosotros debemos estar restaurando el hermano caído. También hay que levantar a aquella persona y traer sanidad en su vida. Vimos también la semana pasada que somos un ejército y también un hospital. Tal como comentó también el pastor la semana pasada, por desgracia somos los únicos que fusilamos a los heridos. Porque en la vida real el ejército, cuando ve un soldado, un compañero herido, lo levanta y lo llevan al hospital para que sea sanado. Y hasta con los enemigos también los llevamos. Pero por desgracia hay cristianos que en lugar de restaurar y llevar el hombre caído al hospital, lo fusilan, ¿verdad? Es como aquel hombre que estaba llevando un caballo al mercado y hubo un choque y se volcó el remolque. Y llegó la policía y vio el caballo sufriendo y ¡pum! Lo mató. Pues no hubo otro remedio, ¿verdad? Luego se acercó al Señor. Señor, ¿cómo está usted? No, estoy bien. Que no, tenía miedo que iban también a fusilar. Pero vemos que también a veces el cristiano hace lo mismo, ve a su hermano que está cogiendo y en lugar de ayudarle, le fusilan, ¿verdad? Y hay que hacer todo con una actitud de mansedumbre. Es tremendo cómo estamos viendo repetido mucho los frutos o las manifestaciones del Espíritu Santo en sus estudios y sobre todo de mansedumbre. Es que es la cosa que parece que más falta hace en el cuerpo de Cristo, de ser mansos, tranquilos y pacíficos. También hay que recordar que también nosotros somos humanos y podemos caer en lo mismo. Yo he visto algunos casos que hay un hermano que ha caído en algún pecado y sobre todo en pecados de índole sexual y luego dicen, mire, hermano fulano de tal cayó en pecado, le encontraron con una prostituta y le empiezan a hacer un escándalo y medio. Recuerdo de un hermano que tenía esta fama. ¿Sabe qué pasó con él? Pasó el tiempo y también a él le cacharon, como va dicho, con las manos en la masa. Estaba con una prostituta, pero él decía que no, le estaba aconsejando, no tuvimos relaciones.
mira, estás casado, ¿por qué estás con esta mujer? Y él también cayó y batalló para ser restablecido. No sé si se restableció o no, pero era una cosa tremenda, un golpe a los cristianos, ¿verdad? Hombres de renombre y cayendo en cosas así. Y vemos que cuando hay estos problemas hay que hacer las cosas en orden y en bien. Y también como hemos visto que la ropa sucia se lava en casa, ¿verdad? Hemos visto que hay casos que hay que tratar y sabes que mejor en privado, no vamos a publicar a la luz del mundo lo que está pasando. Hay que ser sabios en ese aspecto. También habla que debemos llevar las cargas unos a otros. Así que no andamos solos y no somos como el llanero solitario. Estamos en un equipo y debemos apoyarnos y no debemos ser hipócritas. Y también nuestras obras deben ser sometidas a prueba. Y también en el versículo 5 dice que cada uno llevará su propia carga. Y algunos dicen, mira hermano, aquí hay una contradicción. Porque hay gente que se dedica a buscar contradicciones en la Biblia, ¿verdad? Que dicen en el versículo 2 del capítulo 6, sobre llevar a los unos las cargas de los otros. Y en el 5 dice, cada quien llevará su propia carga. A la ligera y pasando rápidamente parece que hay una contradicción, pero no es así. Pues hay que leer despacio, palabra por palabra, ¿verdad? A ver, ¿qué dice? Dice primero, sobrellevar las cargas unos a otros. Esa habla de ayudar a tu hermano con sus cargas. Y la palabra aquí de cargas es la palabra barros, que habla de una carga pesada. Y Jesús puso el ejemplo allá en Mateo 23:4, hablando de los fariseos. Dice que los fariseos echan cargas sobre las personas y ni siquiera le quieren tocar con su dedo. Ese es donde se aplica esta palabra barros. Pero en el capítulo 5 usa la palabra portión, que habla de una carga ligera. Es como el paquete que llevaban los soldados romanos. Hace cuenta como un tipo de mochila. Y eso habla también del tipo de carga que Jesús nos da a nosotros. Allá en Mateo 11:30 dice, tomar mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que ese debe aclarar que aquí no está contradiciendo, ¿verdad? Hablando de dos tipos de cargas. Y ahora vamos a estar continuando viendo cosas que debemos recordar. Primero, en el versículo 6 dice que debemos participar en la obra de Dios. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe en toda cosa buena al que lo instruye. Así que hay que recordar, esa habla de apoyar al mensajero. Dice que el que está recibiendo enseñanza, hay que recordar quién le está apoyando y ayudar a esta persona.
Y así que debemos recordar que también los pastores tienen necesidades. Algunos piensan que no, el pastor nomás se sienta ahí en su escritorio o en su compu, ahí está teclando, buscando textos, pero es mucho más que esto. Esta fue de las primeras cosas que yo aprendí cuando llegué aquí a México. Yo pensaba, sería fácil, nomás me levanto en la mañana, leo tantito y estudio, vamos a visitar personas y en la noche los cultos y gloria a Dios, amén. Pero yo no sabía los detalles porque yo vine en un viaje misionero y vi un solo lado de la obra misionera. Y yo vi esta parte en las noches que vamos a las misiones y es de mucha emoción y viendo las necesidades de la gente. Me fue tocada viendo a la gente necesitada allá en la Huasteca, allá de San Luis Potosí, y fuimos hasta Oaxaca, viendo a la gente pobre fuera de la ciudad capital. Y no, eso me conmovía, no, eso es lo que yo quiero hacer, ministrar a las personas. Pero yo no vi los detalles que los demás no ven, ¿verdad? Y vemos que hay muchos casos que el pastor tiene que trabajar aparte. Y vemos eso en el libro de Pablo, en Hechos capítulo 18, verso 3. Dice que estaba allá en Éfeso y había una necesidad y estaba trabajando con Priscila y Aquila y decían que ellos estaban de mismo oficio, que ellos hacían tiendas. Así que Pablo, aparte de estar ministrando, también a veces tenía que trabajar para su sustento. Y aquí vemos también, hay que pagar y recompensar al mensajero. Allá en Lucas 17 dice que el obrero es digno de su salario. Así que hay que recompensar bien al pastor. Estoy tomando confianza, siendo que no soy pastor principal, pero estoy tomando la libertad de hablar de la necesidad. Ahorita somos no tantos, pero va a llegar el momento que va a crecer más y más la obra, que llegó una vez que tuvimos aquí como 500, 600 personas, se llenaba aquí los domingos en la noche. Había 100 bancas, había 60 para 7 personas y 40 para 5 personas, así te puedes sacar las cuentas, y se llenaba, ¿no? Y el calorón que hacía adentro, porque tuvimos unos pequeños ventiladores allá en el frente, y había varios en el equipo, aparte de hermano Rogelio. Hermano Rogelio no cobraba, pero había obreros, y cada obrero pues tenía su pago. Y él anima, hermano, hay que apoyar bien a los pastores. Y haciendo una comparación de versiones, en la Reina Valera antigua dice, y el que es enseñado en la palabra, comunique en todos los bienes a los que lo instruyen. Aquí vemos que con la I es una conexión. Aquí en la 60 no está esta letra, ¿verdad? Pero vemos que estamos hablando del mismo tema en los versos anteriores, ¿verdad? A veces las divisiones que ponen en la Biblia son de beneficio y a veces perjudican, están mal puestos.
Pero vemos que esta cosa de apoyar al que está enseñando es parte de sobrellevar las cargas. Habla de ayudar con las necesidades. También dice que el que es enseñado en la palabra comunique, ese habla de, es la palabra koinoneo, que habla de compartir con otros, de comunicar, distribuir y ser participante. También la Biblia de las Américas dice, el que se le enseña la palabra, que comparte toda cosa buena con el que le enseña. También en la nueva versión internacional dice que el que recibe instrucción en la palabra de Dios comparte todo lo bueno con quien le enseña. También la versión Dios habla hoy dice que el que recibe instrucción en el mensaje del Evangelio debe compartir con su maestro toda clase de bienes. También la versión, la Biblia, la palabra hispanoamericana dice, por su parte, el que recibe instrucción en la fe debe compartir todos sus bienes con el que le instruye. Y también la versión, la palabra de Dios para todos, el que está aprendiendo el mensaje de Dios debe compartir lo que tiene con el que le está enseñando. Aquí vemos que está más que claro, ¿verdad? Como más claro que el agua, que mira, hay que estar compartiendo con el que está enseñando, porque es su trabajo. Y él no tiene, su agenda no es que de 9 a 6, ¿verdad? Que a las 6 pongo el checador y me voy. No, el pastor no tiene horario. Otra cosa que yo aprendí, que a veces los días son bastante largos, y sobre todo cuando está viajando mucho, pero Dios es fiel, ¿verdad? Y hay que recompensar al mensajero en una forma adecuada, ¿verdad? Así que ese es un consejo útil para el sustento de la iglesia. Porque ha habido casos cuando los pastores han dejado la obra por falta de apoyo económico. Que los miembros les duele el codo, o como dice que parece que son de Monterrey, que no quieren saltar en enero y que están sufriendo. Bueno, hay que ser, hazle cuenta que ¿qué harías si tu patrón dice, sabes que le vamos a recortar el presupuesto, le vamos a pagar nada más medio tiempo? No te va a agradar, ¿verdad? Mire, si yo quiero el 100%, decía bonos, mejor todavía. Y así debe ser nuestra actitud también en apoyo al pastor y los obreros. Porque va a llegar el momento cuando el pastor va a tener que dejar 100% de su tiempo al cuidado de las ovejas. Y el pastor bien cuidado va a cuidar mejor las ovejas. Así que si no quiere que haya quejas, cuida bien al pastor. No le deslata. Sé buena ovejita, ¿verdad?
obediente, manso. No van peleando entre sí, ¿verdad? Y así va a ser más agradable el trabajo para el pastor. Pero en esos versículos, algunos creen que Pablo estaba animando a las iglesias de Galacia a apoyar la obra en Jerusalén. Vemos que Pablo en sus viajes siempre estaba buscando, ofrendando, no para su bolsillo, pero para la obra en Jerusalén. Este hizo en su tercer viaje misionero, haciendo colectas en todas partes para apoyar a los pobres en Jerusalén. Y hay que recordar que en Jerusalén es donde estaba la sede principal de la obra, ¿verdad? Digamos que ahí estaba la iglesia madre, allá en Jerusalén. Y por eso hay que apoyar bien, ¿verdad?, al que está enseñando. Amén. La segunda cosa que debemos recordar es que Dios no puede ser burlado. Es una principal advertencia, ¿verdad? Que no se engañe. La palabra engañar habla de vagar, de la seguridad, la verdad o alguna virtud. Habla también de andar en error o desviar de camino o de seducir. Y vemos que el engaño es la raíz de, si no todos, casi todos los problemas que tenemos hoy en el mundo, por engaño. El primer ejemplo es Eva, que fue engañada allá en Génesis 3:13, cuando Dios le dijo a ella: oye, Eva, ¿qué hiciste? No, es que vino el serpiente y me engañó y pues comí de fruto. Y aquí yo veo algunas cosas para mí interesantes. Fue engañada y escuchó e hizo caso al enemigo. Vino el enemigo diciendo: ¿sabes qué? No es cierto, Dios no te quiere bendecir, Dios te quiere limitar, no quiere lo mejor para ti. Y Eva le hizo caso. ¿Qué tal si Eva hubiera dicho: ¿sabes qué? Voy a hablar con mi esposo? Y a veces me pregunto: ¿y Adán dónde estuvo? Algunos dicen que no, él estuvo en otra parte del huerto o está ocupado en otras cosas. Pero la cosa, el clave es que Eva estaba sola. Otro estudio muy interesante que yo he hecho, la importancia de no andar solos, porque cuando andamos solos siempre vamos a encontrar con problemas. Y también me hizo la pregunta: ¿Adán había hablado de Eva del árbol? Porque a veces no hay mucha comunicación en el matrimonio, ¿verdad? El hombre sabe muchas cosas, pero la pobre esposa, pues, ¿qué va a hacer, verdad? Me imagino que a lo mejor Adán le había dicho: ¿sabes qué? Mire, ese árbol ya es fuera de límites, no te acercas. No sé si le hablaba de detalles, pero eso vamos a saber con tiempo, ¿verdad? Así que fueron a suponer muchas cosas, pero la clave principal es que ella fue engañada. También los de Gabaón engañaron al pueblo de Israel. Allá en Josué capítulo 9,
verso 22. Recordamos que Dios les dio el orden al pueblo de Israel de destruir a todos los habitantes de la tierra. Y empezaron pues más o menos bien, empezaron muy bien. Llegaron y conquistaron tierras, reinos del lado este de Jordán, cruzaron en Jordán, gran victoria allá en Jericó. Ahí tuvieron un pequeño tropiezo. Y luego después de ahí, victoria, allá llegaron ese de Gabaón y los engañaron. Que no, es que venimos de muy lejos, o como dicen por acá, venimos de bien lejos. Que no, salimos con pan caliente y todo, mire, el pan ya echado a perder y nuestros zapatos ya desgastados y estábamos bien cansados. Pero la cosa es, el pueblo otra vez no consultó a Dios. Ahí es donde vino el engaño, por no consultar y buscar a Dios. Y es la segunda vez en un lapso de pocos días. Parece que a veces la gente son muy lentos para aprender o no aprenden, ¿verdad? También Jesús advirtió a sus discípulos de no ser engañados. Clave aquí es que hay que recordar lo que Jesús nos ha dicho. Así que conociendo bien la verdad, así que vamos a evitar el engaño y el error. Porque hay muchas señales y todo el mundo estaba diciendo, ¿cuándo vendrá el Señor? Y cada rato está cambiando las fechas. Y yo recuerdo que primero decían que no, en 1984. Así por cuestión de esta novela, ¿verdad? De George Orwell, de 1984. No vino. En el 88 porque va a ser el 40 aniversario de la fundación de Israel. Alguien vendió muchos libros en esa fecha. 88 razones por qué vendrá Jesús en 1988. Y luego vendió otro libro en el 89 razones. Y la razón 99 fue porque no vino en el 88. Y siguió el ciclo, ¿verdad? Le dijeron, el 2000. Yo creo que de chavillo pensaba en el 2000. Sí, en el 2000 yo voy a tener 44 años. Ya, haces cuentas, ya sabes cuántos años tengo. Pero recuerdo la noche que estuvimos aquí en la velada para entrar en el año 2000 y todo el mundo estaba esperando, se va a tornar todo el sistema, va a haber un apagón universal y no pasó nada. Lo único que pasó es que se quemó una tienda de fábrica de telas aquí en el centro. No sé, se recuerda, ¿verdad? Fue la única cosa que pasó en la madrugada del 1 de enero de 2000. Luego el 2012, ¿verdad? Y cada rato hay nuevas fechas. Y ¿sabes qué es? Yo no voy a poner fechas. La cosa es que Él viene, Él mismo dijo, nadie sabe, ni yo sé, soy el Padre. Así que tranquilos, cuando viene Jesús hay que estar preparados y hay que trabajar mientras
para apurar su venida. Amén. Y vemos que también Satanás está conocido como el gran engañador. Allá en Apocalipsis dice que él es el acusador de los hermanos, el que engaña al mundo. En Juan capítulo 8 dice que él es el padre de mentiras. Y vemos que el engaño siempre nos lleva a problemas más grandes. Y hay que recordar que la mentira nunca es el remedio. Si hay un problema, hay que decir siempre la verdad. Es más fácil, ¿verdad? Porque cuando estás echando mentiras, hay que recordar, a ver, ¿qué dije yo? Y hay que recordar para no contradecirte, ¿verdad? Que a veces uno se da cuenta, me mentiste, porque no es que el otro día dijiste tal y tal cosa y ahora cambiaste tu historia y caemos en la trampa, ¿verdad? Así, para evitar problemas, aunque nos duele, siempre, siempre, siempre hay que decir la verdad. Un buen consejo, ¿verdad? Y también allá en Santiago capítulo 1, verso 26, hablando de la lengua, dice que el que no controla la lengua es engañado. Y como dice que Dios no puede ser burlado. Esa habla de levantar la nariz contra Él, ¿verdad? Es como si, ¿y tú qué? Porque hacen chistes de toda clase, ¿verdad? Hacen chistes de las suegras, de los gallegos, pero no hay chistes de Dios, ¿verdad? Dios no puede ser burlado porque Él sabe toda la verdad. Cuando uno está burlando de Dios es un acto de obstinación. Y hay que recordar siempre que Dios sabe lo que hay en tu corazón. Y esa persona que se burla de Dios piensa entre sí que está muy piadoso, pero su corazón dice otra cosa. Y es una persona que su religión es la vanagloria. Confía en su religión en lugar de poner su confianza en Dios. Y hay que recordar que Dios sabe todo lo que hay dentro de nuestro corazón. En el Salmo 139, verso 16, dice que Dios nos conoció en la forma más íntima. Dice que tú viste mi embrión, desde mi concepción me diste. Vemos que con Dios no hay accidentes. Dice que en el momento de la concepción, Dios estaba viéndonos, Dios ya tenía hecho el croquis para nuestra vida, el plan. Desde la eternidad, Dios tenía planeado cada una de nuestras vidas. Y con Dios, algunos dicen, no, es que no fue planeado este embarazo. Bueno, eso sucede, ¿verdad? No fue planeado, pero con Dios no hay accidentes. Como he compartido en mi propio caso. Éramos 7, tenía yo 5 hermanos mayores, luego nací yo y luego el más pequeño. Fui entre la más joven de los mayores y a mí son 11 años. Pero los otros eran cada año, cada 2 años, otro hermano. Y luego un descanso y yo aparecí.
Y una vez me atreví a preguntar a mi mamá, oye mamá, ¿fue planeado mi nacimiento? Y no me contestó. Entonces me dijo, tú sabes. Bueno, y ya sé que Dios nace en el tiempo de Dios. Y por eso aquí estoy. El hermano Rogelio nació cuando él nació. Y yo a los casi 22 años yo nací. ¿Y quién iba a imaginar que íbamos a estar juntos, ¿verdad? Por todo ese tiempo? Dios tenía desde el principio todo planeado. También en Hebreos 4:13 dice que todas las cosas están delante de Dios. Y somos responsables por lo que Dios nos ha entregado y debemos ser buenos mayordomos. La tercera cosa que debemos recordar es lo que sembramos, lo vamos a cosechar en los versículos 7 y 8. Vemos que cada sembrador decide qué clase de cosecha tendrá. Así que si quieres jitomates, no puedes sembrar cebolla. Si quieres jitomates, hay que sembrar jitomates, ¿verdad? Y vemos que hay dos clases de tierra donde podemos sembrar. Podemos sembrar en el campo de la carne, donde vamos a cegar corrupción. Nos hace recordar de nuestro estudio sobre las obras de la carne. O podemos sembrar en el campo del Espíritu, donde vamos a cegar la vida eterna. Y vamos a cegar beneficios de fruto del Espíritu Santo. Y vemos que hay desventajas en confiar en la carne. Porque la palabra carne aparece varias veces en Gálatas. Este ha sido un tema constante en esta epístola. Y la razón es para mostrarnos la relación con el pecado. Y vemos que la ley condena la carne, porque la carne no agrada a Dios, más bien Dios condena las cosas de la carne. Y vemos que la carne esclaviza al hombre. Vimos que cuando Pablo estaba discutiendo en contra de la circuncisión, de guardar las cosas de la ley, y dice que es una lucha constante. Y vemos que la corrupción habla de agua echada a perder. Hace cuenta, es como tiene comida sabrosa y bien hecho y todo, y lo deja afuera en el tiempo de calor y se echa a perder, ¿verdad? ¿Cómo lo puede remediar? ¿Lo puede volver a calentar? ¿O hervir el agua? No. Si está echada a perder, hay un solo lugar, a la basura, ¿verdad? Y vemos que la corrupción también habla de una degeneración que va de mal en peor. Pero vemos que hay ventajas de sembrar para el Espíritu. Dice que tendremos una cosecha espiritual. Y todo depende en qué clase de tierra sembramos. Como Cristo en la parábola de la sembrador habla de las tierras diferentes. La semilla que cayó junto al camino, que cayó entre las piedras, las espinas, y la semilla que cayó en buena tierra.
Y nosotros seremos recompensados según la vida que vivimos. Y vemos que el crecimiento de la semilla lo da Dios. En 1 Corintios 3:7. Ahí estaba hablando de que Dios siempre a Pablo recogió, pero el crecimiento dará Dios. Así que no importa quién está sembrando o quién va a hacer que aproveche la cosecha, lo importante es que Dios da el crecimiento. También hay que sembrar en justicia, en Proverbios 11:18. Y entre más que sembramos, más grande la cosecha. Porque la semilla siempre va a multiplicar. Como podemos sembrar un granito de maíz, chiquito, ¿verdad? Lo sembramos. Y con el tiempo saca la talla, la mazorca. En la mazorca, ¿cuántos elotes hay en cada mazorca? Depende, ¿verdad? 2, 3, mande. Depende de la variedad. Bueno, sí, pero siempre son más que uno, ¿verdad? Y cada mazorca, ¿cuántos granitos de maíz tiene? Se han puesto a agarrar una elote y uno, bueno, se cansa, ¿verdad? Porque algunos algunos niños son bien chuequitos, ¿verdad? Pero es que cada elote tiene cientos de maíz, de granitos de maíz. Así es la cosecha. Y también hay que esperar con paciencia, ¿verdad? La cosecha. Me hizo recordar de una historia que nos compartió hace tiempo el hermano Rogelio. De pequeño, nuestros abuelos vivían en una granja. Este fue antes que yo naciera. Pero me contaba que no, los abuelos vivían en una granja. Los abuelos que tenemos en común, los papás de mi papá y de su mamá. No, y a Rogelio siempre le encantaba la sandía. Él decía, abuelo, me encanta la sandía. Y mi abuelo le dijo, ¿te gusta la sandía? ¿Quieres tu propia sandía? Sí, muy bien. Mira, aquí son unas semillas. Vas a sembrar aquí, lo tapamos y lo estamos regando. Y con el tiempo tendrás tu sandía. Llévate mi propia sandía, todo para mí. ¿Verdad? Pero había una cosa. Pasaron un par de días y no había sandía. Le fue allá y lo desenterró. Ahí está. Y lo volvió a enterrar. Pasó otros días más, no había sandía. Y lo volvió a desenterrar pensando que no, a lo mejor el ratoncito vino y lo comió. Ahí estaba todavía y lo volvió a sembrar, a enterrar. Llegó la cosecha y el hermano Rogelio no tuvo sandía. Pero mi abuela sí tenía sus sandías grandes y jugosas. Y él aprendió una gran lección. Hay que sembrar y dejar la semilla en la tierra y con tiempo vendrá el fruto. A veces nosotros nos desesperamos. No queremos las cosas rápidas, ¿verdad? Queremos, como digo, estilo Nescafé, echamos agua y ya está. Pero no, para mí un buen café es mejor, hay que esperarlo unos 5 o 10 minutos en la cafetera
Y en mi humilde opinión está más sabroso que el Nescafé. Es igual con cosas de la fe, hay que sembrar y esperar con paciencia y Dios nos dará el fruto que deseamos. También la cuarta cosa que debemos recordar es que debemos hacer bien siempre. Dice que no se cansa hacer bien. Y aquí la palabra cansar habla de fatiga o cansancio de sus labores. Es como al final del día, en la tarde llega de trabajo y si ha trabajado bien, está cansado, ¿verdad? Sobre todo los que trabajan en el campo. Si quieres saber qué es trabajo, trabaja en el campo. Aquí en la ciudad somos muy flojos, no sabemos qué es trabajar y sudar. Pero los de campo sí saben, ¿verdad? Pero esa habla de persistir, de ser constantes. Y cuando uno dice, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer el bien, ya me cansé. Pero tú no. Siempre debes hacer lo bueno. De llevar un buen testimonio. Y dice que en su tiempo llegaremos, si no desmayamos. En la Biblia de las Américas dice, si no nos cansamos. En la nueva versión internacional dice, cosecharemos si no nos damos por vencidos. También la Biblia, la palabra hispanoamericana dice, si no desmayemos, a su tiempo recogeremos la cosecha. Y vemos que el desánimo habla de relajarse o desvanecerse. Así que no, ya no puedo más. Pues hay que estar animándonos, apoyándonos. Entonces, ¿cuándo debemos hacer el bien? Así que cuando haya oportunidad. En la Reina Valera antigua dice, entre tanto que tenemos tiempo. En la versión Dios habla hoy y también la palabra de Dios para todos dice siempre que podamos. En la versión la palabra hispanoamericana aprovechemos cualquier oportunidad. Y hay que recordar que también la oportunidad a veces tiene su tiempo límite, ¿verdad? Es como las ofertas en la tienda, pensamos, ¡ay, qué engancha! Yo quiero aprovechar esta oferta. Pero hay que escuchar bien porque tiene su tiempo límite, ¿verdad? Si dicen que la oferta hasta el domingo, y si vas el lunes, no hay oferta, ¿verdad? Y también es igual con las oportunidades para ayudar a las personas. Mientras que hay tiempo, hay que aprovechar. Porque no hay garantía que vamos a volver a tener otro. Entonces, ¿a quién debemos mostrar el bien? Dice, mostrar bien a todos. Con todos, ¿quién queda afuera? Nadie, ¿verdad? Dice a todos, ¿verdad? Y sí, dice, ese incluye a cualquier persona, ¿verdad? Que podemos ayudar. Y vemos que no debemos limitar a quién vamos a mostrar bondad. Y dice en especial los de la familia de la fe. Algunas versiones dicen a los hermanos. En la Reina Valera antigua dice a los domésticos de la fe.
Y la palabra domésticos es oikeneos, que habla de su propia casa. Entonces hay que tener atención especial los de nuestra propia casa, ¿verdad? Allá en 1 de Timoteo 5:3. Vamos a tomar un segundo para ver este versículo. 1 de Timoteo 5:3. Honra a las viudas que en verdad son. Habla de cuidando a las viudas y los huérfanos. En Santiago 1:27 habla que la religión verdadera es que uno está ayudando a los necesitados y las viudas. Y hay que recordar, dice que somos hermanos, no dice que somos primos. No tengo nada en contra de los primos, ¿verdad? Gracias a Dios por mi primo, aquí estoy, ¿verdad? Pero los hermanos viven en casa y viven juntos, ¿verdad? Los primos vemos de vez en cuando, ¿verdad? Quizás llevan nuestro apellido y todo, ¿saben? Es tu papá, pero es mi tío. Y vemos que la relación no es igual, ¿verdad? Si se quieren, a ver, ¿cuántos quieren a sus primos? Pues, espero que todos. Pero hay que recordar que somos hermanos. Así que debe haber una relación más íntima entre nosotros. Y para terminar, veremos que estamos viendo cosas prácticas que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Esas son cosas que podemos usar todos los días, no más de vez en cuando, o fines de semana, pero todos los días. Debemos participar en la obra de Dios. Como vimos aquí en el primer punto, ¿verdad? De estar apoyando el que está trayendo el mensaje. Y hay que recordar también, cuando estamos sembrando en algún ministerio, vamos a participar en el fruto que tiene esta persona. Por eso tenemos la tabla de misiones, de estar apoyando a los misioneros, aunque no los vemos muy seguido a veces. Si estamos apoyando al hermano Solís allá en Chiapas, cuando él tiene su cosecha, también tú tendrás parte de la recompensa. Los hermanos allá en Nepal, ni siquiera hablamos nepalí, pero cuando estamos apoyando al hermano Rubén y ese fabuloso ministerio que él tiene, también vamos a tener parte de la cosecha que él está recogiendo. O los hermanos allá en Turquía, ¿verdad? Por eso hay que ser buenos en dar a las misiones. Y llega la cosecha en su tiempo. En Habacuc 2:3. Habacuc capítulo 2, verso 3. Parte de nuestra tarea. Yo vi la tarea de André, ese lo puedo aplicar en el estudio. Habacuc 2:3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo más, se apresura hacia el fin y no mentirá, aún tardará, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Hay que recordar que todo va a llegar a su fin. No sea como
con mi primo desenterrando la semilla cada rato. Deja en paz la semilla, ¿verdad? Con paciencia, hay que estar regando también, porque si no riega también se va a secar. Y recordamos que somos de la misma familia y debemos cuidarnos mutuamente. Así que vamos a aplicar esas cosas. Son cosas hermosas, algunas cosas difíciles de tragar, ¿verdad? Pero son cosas que necesitamos. Amén. Que vamos a ser buenos siervos y buenos mayordomos. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por estas palabras y pedimos que nos ayudes, Señor. Pedimos, Señor, que podamos ser generosos, Señor, para apoyar los que están enseñando, Señor. Que ellos puedan hacer su trabajo, Señor, con gratitud y agradecidos por su pueblo y las ovejas que has puesto bajo su control, Señor. Pedimos también que nos ayudes a guardar nuestros ojos en ti, Señor, que no seamos vanagloriosos, sino que podamos recordar que lo que sembramos vamos a cosechar, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en sembrar bueno y apoyar a la gente que nos rodea, Señor. Pedimos en especial por los de nuestra familia. Señor, gracias te doy, Señor, porque aquí los hermanos tienen un amor íntimo los unos para los otros. Y pedimos, Señor, que este apoyo siga adelante, Señor. Y que podamos sentir, Señor, de verdad como familia. Gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos, sus familias y los que están escuchando este mensaje también, que estés ministrando en sus vidas también. Y te daremos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén.